y miembro del Instituto de Barcelona para la Filosofía Analítica. Se especializa en filosofía del lenguaje. A su vez, su campo de estudio incluye la metaética, la filosofía feminista y la filosofía legal y social. Su trabajo reciente se centra en los desacuerdos y los conflictos, los valores y las normas, el discurso despectivo y peligroso, y en la interacción entre lenguaje y realidad social. Su obra investigadora ha recibido múltiples premios y reconocimientos, como por ejemplo las becas Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea e Iker Basket en 2014. Bien, aclaramos que esta conferencia es de acceso público y gratuito y que después quedará colgada en la página web de la sociedad para quien quiera acceder a ella. Bueno, y sin más le paso la palabra a Teresa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder volver a ver a por lo menos uno de vosotros, volver a veros, y a los demás que no conozco. Si no os importa, voy a compartir. Alguien me tiene que dar autorización para que yo pueda Sí, compartir creo que Pablo o Matías son los que están manejando eso. Sí. Déjame ver dónde es. En participantes, creo, se puede Compartir pantalla. hacer, bueno, no sé si A ver si ahora puedes compartir. Creo que sí. Esta es la primera parte. La segunda parte de mis dilemas es hacerlo pantalla completa. No, esto no es para hacer pantalla completa. Uy, y me dice que no estoy compartiendo ahora. Sí, estamos viendo la carátula al comienzo. Estamos viendo, sí, pero no se moverá. No sé cómo hacerlo, ya me pasó esto otro día. No hay problema, lo haré de otra manera. Lo haré, intentaré. No, dejo de compartir un minuto y no haré pantalla completa porque se ve bien de todas maneras. ¿Y ahora sí? Sí. Creo que ahora está bien. Tengo que mover esto. ¿Cómo se hace? Aquí. Muy bien. El tema de la conferencia es, como ha dicho Ricardo, la cuestión de la expresión de la ira, pero es una cuestión específica o relativa al lugar de la ira, digamos, en el contexto democrático y político, no apenas el personal, aunque muchos de los ejemplos que daré son ejemplos de relaciones personales más que otra cosa, por lo menos al inicio. Ahora no. Aquí. El tema de la ira ya se ha trabajado mucho en la historia de la filosofía y más recientemente filósofos como Martha Nussbaum, por ejemplo, se han dedicado y han escrito incluso libros al respecto. Nussbaum tiene un libro del 2019 que se llama Sobre la ira y el perdón, que trata precisamente de cuestiones sobre el lugar de la ira, la bondad o la falta de ella, de la ira y su papel en nuestras vidas. Y empieza el libro con un tema muy interesante que es en la trilogía de Ésquilo, la Orestiada, que está compuesta por las tres pesas, la Agamemnon, las Coéfras y las Euménides.
en que cada parte nos muestra el papel de las furias en las relaciones, en este caso familiares, y los desastres, las malas consecuencias de la furia, digamos, en esas relaciones. En Agamemnon, la historia empieza con el regreso de Agamemnon a Troya, donde encuentra a su mujer Clitemnestra planeando su muerte para vengarse de la muerte de su hija Ifigenia, que Agamemnon había decidido sacrificar para tener buenos vientos para ir a la guerra. Pasados 10 años, Clitemnestra tenía además una relación adúltera con Egisto, primo de Agamemnon. Entonces Clitemnestra pues planea la muerte de Agamemnon y él se muere. Esto no acaba bien y en la próxima pesa, Electra y Orestes planean por su vez la venganza de la muerte del padre, matando a la madre Clitemnestra y a Egisto. No si antes que Clitemnestra invoque a las furias antes de morirse para vengarse. Todos estos temas han sido muy tratados en la historia del arte. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de Clitemnestra muriéndose y las furias persiguiendo a Orestes, precisamente. Finalmente, en las Euménides hay un cambio. Los dioses interfieren en todo este proceso, en toda esta tragedia, y Apolo piensa incluso que las furias no han de tener lugar en una sociedad civilizada. Además, Atenea, que había ya creado sus instituciones democráticas en Atenas, invita a las furias a vivir debajo de la ciudad, o más bien al lado de la Acrópolis, en el Areópago, donde tendrían la reverencia de los ciudadanos, pero bajo una condición, que sería que se transformaran, que se cambiaran de furias a las Euménides, o sea, las de temperamento amable. El Areópago pasó a ser entonces un lugar donde se llevaban a juicio varios casos, pero con un cambio no de venganza o de castigo cruel, pero de debate y presentación de razones. Atenea llevó entonces a Orestes a juicio para encontrar una respuesta que fuera justa a la cuestión de su inocencia o no. En lugar de permitir que las furias torturaran a Orestes de forma cruel, decidió antes que tanto las furias como Orestes, las furias que ya no lo son y ahora son las Euménides, que presentaran antes razones antes de decidir sobre el veredicto de qué hacer con respecto a Orestes. Entonces, esta historia es usada la trilogía es usada por Nussbaum como una metáfora sobre el papel de la ira. La idea que tiene es que la justicia en la polis requiere una transformación de las furias. Nussbaum usa la Orestiada para mostrar que la ira y la venganza no tienen lugar en la polis y en la justicia de una ciudad democrática. Esquilo sugiere que la transformación de las furias en Euménides muestra antes que la justicia política no se limita a encadenar a la ira. Antes, la justicia requiere un cambio que, en vez de reaccionar a emociones negativas y al deseo de venganza, nos hemos de atener a razones y a la deliberación. El plano para hoy entonces es el siguiente. Intentaré contestar o dar alguna respuesta posible a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los argumentos filosóficos de Nussbaum en contra de la ira? ¿Y qué críticas hay a esos argumentos? Críticas más recientes. ¿Podrá la ira ser la actitud adecuada en algunas situaciones? ¿O es antes la ira esencialmente una emoción que trae el sabor de la sangre a la boca, como dirá Agnes Callard, otra filósofa contemporánea nuestra? ¿En qué condiciones se puede traer la ira a la esfera pública? Sí, algunas. Las objeciones de Nussbaum a la ira, la primera parte y la primera cosa que intentaré hacer. Ella ofrece dos objeciones. Una es moral y la otra es prudencial. Empezaré por la segunda.
La objeción prudencial sigue la filosofía clásica, la historia de la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles argumentaba que la ira es un doloroso deseo de venganza causado por la percepción de un agravio inmerecido. Séneca decía que la ira es una especie de locura temporal, un resultado de juicios erróneos, que uno carece de control cuando está movido por la ira. La acción furiosa no está gobernada por razones. Así, Nussbaum, inspirada por los autores clásicos, nos dice que la ira nos lleva a actuar de forma imprudente, tiene malas consecuencias por eso, incluso en situaciones de injusticias reales, porque lleva a la alienación de posibles aliados, agrava los conflictos y compromete las aspiraciones de la justicia. Estas consideraciones son consideraciones prudenciales basadas en el hecho de que la ira o actuar movido por esa emoción tiene efectos contraproducentes. El argumento moral es distinto. La objeción moral se centra en la idea de que conceptualmente hay un problema con la noción de la ira ella misma, con lo que es la ira. La ira involucraría no solo la idea de una ofensa o injuria a alguna cosa o persona que nos importa, o sea, la razón por la cual uno tiene ira o siente ira, involucra también el deseo de que el infractor, la persona que nos ofende, de algún modo sufra las consecuencias negativas como un castigo o retribución por su acción. Eso sería lo que motivaría la respuesta. Hay un problema hay dos tipos de problemas conceptuales, digamos, que llevan o muestran la objeción moral. Uno es el problema de la retribución, la idea de que hemos de pagar en la misma moneda. El problema es que el daño o el castigo al infractor no elimina la injuria sufrida, no se restablece la situación anterior, no desaparece la ofensa. El otro problema dice respecto al estatus de las personas involucradas, relacionadas entre víctima y agresor. La víctima percibe un perjuicio como una degradación de su propia persona o estatus. La acción contra el infractor, o sea, la acción de retribuir o de castigar o de vengarse, es una que pretende reafirmar la posición relativa de la víctima por encima del infractor o con respecto al infractor. Y ese es un problema moral, porque es un problema que niega el igual respeto como persona o la igual dignidad como persona al infractor mismo, que no deja de ser una persona. Muy bien. Entonces, he acabado de presentaros de forma muy resumida las consideraciones de Nussbaum en contra de la ira. Pero la posición que podemos decir clásica de Martha Nussbaum se ha encontrado con otras respuestas más contemporáneas que sí que quieren rehabilitar esta emoción negativa y encontrarle algún lugar en nuestras vidas, en la vida pública en particular. Entonces la cuestión ahora es, o las cuestiones que se plantean son, ¿cuándo es la ira legítima y cuándo está justificada su expresión en sociedades democráticas? Hay muchos autores contemporáneos que argumentan en contra de la tradición clásica, que es la defendida por Nussbaum. Entre estas personas hay más, además de los que menciono aquí. Tenemos Amy Srinivasan, por ejemplo, David Shoemaker o Laura Silva. Os haré de forma muy resumida ahora los argumentos principales, digamos, el principal argumento de cada uno de estos autores en contra de alguna cosa que dice Nussbaum. La objeción, la primera, es la de Amy Srinivasan, que os presento. La tesis, digamos, o la idea de Nussbaum sería que hay razones prudenciales en contra de la acción motivada por la ira y de su expresión en el dominio público.
Y eso está ilustrado por la Orestiada y por la transformación de las furias en Euménides, ¿no? Esa sería la idea de que la ira es contraproducente. Pero, nos dice Srinivasan, las razones prudenciales y las razones de adecuación intrínsecas son razones distintas. La ira puede estar justificada y ser la reacción adecuada a tener con respecto a alguna cosa, incluso cuando lleva a consecuencias que pueden ser ellas mismas contraproducentes o malas. Y así, añade, no hay ningún buen argumento, según Srinivasan, para dar más peso al hecho de que la ira pueda ser contraproducente que al hecho de que la ira pueda ser la respuesta adecuada a una injuria. Porque habríamos de dar más peso a las cuestiones de prudencia que a las cuestiones intrínsecas de adecuación de la actitud de ella misma. Así, según Srinivasan, la adecuación de la ira puede ser más importante, es posible que sea más importante que sus efectos negativos. Así, concluyendo su argumento en contra de uno, lo que decía Nussbaum. David Shoemaker hace un argumento parecido, digamos, también con enfoque en las cuestiones prudenciales, pero con una pequeña diferencia, contestando más al argumento estoico de Séneca. Según Séneca, la ira sería imprudente porque debilita nuestra capacidad de autocontrol y así nos impide de ser guiados por razones e impide la deliberación racional. Pero, según Shoemaker, las emociones pueden ser adecuadas cuando responden correctamente a las situaciones en que nos encontramos. Así, las razones de prudencia no son las razones intrínsecas propias para la adecuación de las emociones. Este es el punto en que se parece a lo que dice Srinivasan. Además, añade y concluye que las razones propias son aquellas que desencadenan las emociones cuando respondemos a situaciones de forma adecuada. Y por lo tanto, cuando alguien actúa motivado por la ira, cuando la ira es adecuada, responde correctamente a algún tipo de ofensa, entonces esa persona estaría actuando por razones y no sería verdad, en contra de Séneca, que no está actuando guiado por razones. Bien. La objeción de Laura Silva es un poco distinta de las anteriores, o sea, tanto la de Srinivasan como la de Shoemaker prestan atención a la diferencia de tipos de razones y si debemos dar más peso a las razones de prudencia que a las razones intrínsecas, o sea, las razones de adecuación de la emoción a la situación en cuestión. La objeción de Laura Silva es distinta porque, por una parte, mira más al tipo de deseos de venganza que se supone están asociados con los sentimientos de ira, por una parte, y además busca basarse en estudios de psicología social y psicología de las emociones para apoyar su argumento. Entonces, de acuerdo con la visión clásica de la ira, esta es una emoción hostil, que incluye un deseo retributivo que tenemos reflejado en expresiones comunes como pagar con la misma moneda, un ojo por un ojo, enseñarle una lección. Todos estos aspectos que manifiestan el deseo retributivo serían esenciales a la ira de acuerdo con la visión clásica de la emoción. Pero de acuerdo con Laura Silva, hay estudios de psicología social actuales y de psicología de las emociones que indican que en realidad las personas, la mayor parte de las veces, lo que tienen son deseos comunicativos, o sea, quieren comunicar que están enfadados, quieren hacer saber sobre qué están enfadadas, quieren que se reconozca un cierto tipo de ofensa o de agravio, quieren que el agresor de alguna forma pida perdón y que esos deseos son más comunes, tan comunes o más comunes de lo que esos deseos de reconocimiento son tan comunes como el deseo de retribución, sino más. Y entonces ella concluye que la ira implicaría esencialmente
ese deseo de reconocimiento y no el reconocimiento del daño, de admisión de culpa. Y eso particularmente no es moralmente problemático. Entonces, este argumento que critica o intenta refutar la idea de que el deseo retributivo es esencial a la ira, sirve para debilitar la objeción moral, digamos, al papel de la ira y a la legitimidad de la ira, digamos, en nuestras vidas públicas. Todos estos autores críticos de Nussbaum consideran que la ira es adecuada como respuesta a una ofensa o injuria de carácter moral, o sea, a injusticias. Así, en situaciones de injusticias, de daño o de ofensas morales, la ira estaría justificada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir que una emoción en una cierta condición o situación puede ser la respuesta adecuada a una cierta situación en la realidad, digamos? En general, cuando se trabaja en la filosofía de las emociones y psicología de las emociones actuales, se dice o se considera que una emoción hacia alguna cosa puede ser la correcta, la que es más apta o la más adecuada, dada una cierta circunstancia. Pero la emoción podría ser incorrecta o no adecuada en otro tipo de circunstancias. También dependiendo del objeto de la emoción, o sea, del objeto por el cual sentimos la emoción en cuestión. Por ejemplo, hay arañas en Australia, hay muchas cosas en Australia que son muy venenosas, pero hay unas arañas muy pequeñitas que son realmente venenosas y si nos pican, pues nos morimos. Tener miedo a una araña venenosa de Australia está justificado, es muy racional, es razonable, es más que adecuado tener miedo y por lo tanto evitar encontrarse con cualquier una de estas arañas en Australia. Pero el miedo, por ejemplo, a una margarita en el campo, no estaría justificado. O sea, un miedo a una flor que no puede hacer daño a nadie, no sé, igual por el polen a alguien que sea alérgico, pero en general una margarita en el campo no puede hacer daño, no es un peligro, no es una amenaza en ningún sentido y por lo tanto no es razonable tener miedo de una margarita. Entonces, esta concepción de las emociones es una que caracteriza o ve a las emociones como una especie de evaluación, es una especie de registro cognitivo, digamos, del valor de las cosas que nos rodean, como, por ejemplo, en el caso de las cosas de que tenemos miedo, como amenazas o cosas que pueden significar peligro, que pueden ser ponernos en riesgo. En el caso de la ira, pues serían alguna otra cosa que es lo que estamos discutiendo. En el caso de la ira, lo que está en cuestión es cuál es la condición en la cual sería adecuado sentir ira. En el caso del miedo es que la cosa de la cual tenemos miedo es una amenaza, es un riesgo, es un peligro y por lo tanto el deseo de evitar esa cosa está justificado, es razonable. En el caso de la ira, es lo que está en cuestión es qué es lo que está involucrado aquí, qué es lo que es la ira adecuada cuando registra algún tipo de ofensa moral o algún tipo de injusticia, o son las condiciones de adecuación de la ira cosas más genéricas, más generales, que no son específicamente sobre aspectos morales, digamos. Yo creo que hay algunos problemas con este tipo de defensas como las que hemos visto de estos tres autores de la ira y las objeciones que ellos levantan. Uno de los problemas dice respecto a la consideración de que las razones de la ira no son necesariamente, creo yo, que las razones de la ira no son necesariamente injusticias o ofensas morales o agresiones morales, aunque también lo pueden ser, o sea, el objeto de un enfado, de estar irado, de una furia, estar furioso, puede ser algo que realmente sea injusto, pero no es esencial a la ira, creo yo, que sea una evaluación de cosas como injusticias morales. Además, no creo que los argumentos de Laura Silva, por ejemplo, establezcan que los deseos que son propios de la ira, el tipo de deseo de motivación para actuar que produce en las personas, no creo que sea correcto decir
que son comunicativos o que sean que intenten pedir el reconocimiento de la ofensa que uno ha sufrido simplemente. Creo que los deseos retributivos siguen estando ahí y que los hechos a que ella hace referencia son hechos que se pueden recibir otro tipo de explicaciones. Finalmente, el hecho de que haya razones para la ira no prevalece, creo yo, sobre el hecho de que la acción movida por la ira pueda ser contraproducente. Precisamente en casos en que haya consideraciones prudenciales importantes, deberemos atenerlos más a esas consideraciones, encima de pensar si hay o no razones para tener ira. Unos ejemplos del primer punto, de que la ira no responde simplemente a las injusticias sociales o a la injusticia política, a las ofensas morales, está en el hecho de que la ira es una emoción que compartimos con primates o con bebés pequeñitos que todavía no tienen concepciones de justicia, por ejemplo, o de la moral. Y lo mismo creo yo con respecto a varios tipos de animales y de otros mamíferos que también pueden sentir esta emoción. ¿Qué es así la ira? La ira es una emoción primaria, como la tristeza, la felicidad, el miedo. Tenemos la ira, la sorpresa y el asco. En todo el mundo, en distintas culturas, las personas reconocen expresiones de estas emociones. Hay experimentos en que se enseñan simplemente fotos de personas haciendo distintos tipos de expresiones a personas de culturas muy distintas y las personas de forma bastante correcta identifican la emoción primaria que se está expresando o mostrando en esa fotografía. Y lo mismo podemos decir de muchos animales que pueden sentir felicidad o alegría, tristeza, miedo, sorpresa y asco. ¿Qué son las emociones entonces? Este tipo de emociones son mecanismos cognitivos que evalúan situaciones, que motivan a la acción y las tenemos por razones evolutivas, porque nos permiten, en particular como nosotros como otros primates, que somos animales sociales, a relacionarnos en grupo, en relacionarnos socialmente y también con nuestro medio ambiente, y permiten hacer un tipo de registro de tipos de situaciones, ¿no? Así, los simios o los bebés humanos son capaces de sentir las mismas emociones básicas que nosotros. Así, sea lo que sea, lo que distingue la ira de otras emociones básicas, o sea, qué es lo que hace que el miedo sea el tipo de emoción que es, por contraste a la tristeza o la sorpresa o el asco. Sea lo que sea que distingue el asco de la ira o del miedo, por ejemplo, ha de ser algo que es un tipo de evaluación, de valoración de una situación que es común a los humanos adultos, a los bebés, a otros simios o mamíferos que son capaces de sentir esas mismas emociones. Yo creo que es implausible, es un poco pedirnos demasiado, imaginar que esa situación que es evaluada por medio de las emociones, incluyen nociones tan complejas como la de injusticia política, injusticia social o las ofensas morales, aunque sí que puede, creo yo, incluir aspectos que dicen respecto a la relación interpersonal de estos animales. Segunda cuestión, segundo punto, dice respecto a si la ira involucra un deseo comunicativo o de más que retributivo. Laura Silva lo argumenta con base en la observación de que las personas son capaces de comunicar y pedir el reconocimiento del daño que han sufrido más de lo que buscan la retribución o el castigo. Amia Srinivasan dice cosas parecidas y además añade que culturalmente hoy en día somos muy distintos de los antiguos griegos y somos menos dados a la acción violenta de lo que eran los griegos. Y yo creo que no tenemos evidencia suficiente para pensar que, no culturalmente, pero en términos de especie, que nosotros seamos menos dados a la acción violenta y el mundo sigue lleno de acciones violentas. Lo que tenemos son sociedades más organizadas que no permiten el mismo tipo de violencia que históricamente se ha permitido, creo yo. Pero hay problemas con las dos consideraciones que hacen ellas.
por una parte, por analogía, en el punto del argumento de Laura. Si acordáis, el argumento de Laura Silva era que las personas son tan dadas a, están más dadas a pedir el reconocimiento del daño que han sufrido o de una ofensa que han sufrido y que les piden perdón, etc., lo hacen más de lo que hacen pedir la retribución o castigo. Yo creo que esta consideración no nos llega a ninguna conclusión persuasiva, creo yo. Por analogía, pensemos lo siguiente. Imaginemos que el miedo, como he mencionado antes, es un tipo de emoción que evalúa algo o una situación como un peligro o como una amenaza de algún tipo, como peligrosa, y que además lleva consigo un deseo de evitar esa cosa que está siendo evaluada como peligrosa. Por ejemplo, las personas que tienen fobias a las arañas no pueden estar en un sitio donde esté una araña, ¿no? Lo mismo con las ratas o sea cual sea la cosa de la cual una persona tiene pánico o miedo o una fobia, ¿no? Entonces, en estos casos, las personas parece que el miedo involucra pues un deseo de apartarse, de evitar la cosa que se percibe como una amenaza, un peligro. Pero la mayoría de la gente, yo he escrito a mucha gente, pero yo creo que la mayoría de la gente hace cosas de las cuales tiene miedo. Incluso hay personas que buscan hacer cosas de las cuales tienen miedo. Algunos ejemplos son ejemplos bastante comunes, como hablar en público, defender una tesis de doctorado, cosas de que podemos tener miedo, nos preocupa y tenemos miedo que no corran bien, que no vayan bien, pero que las hacemos igualmente. Pero hay otros casos en que la gente realmente busca hacer lo que es muy peligroso y cosas de las cuales sienten miedo, como hacer paracaidismo o nadar con tiburones, por ejemplo. Por lo tanto, no se sigue que del hecho de que haya personas que buscan hacer cosas que de las cuales tienen miedo, de ahí no se sigue que el miedo no involucre un deseo de evitar cierto tipo de cosas que son apreciadas como peligrosas. Y por fuerza de razón, por analogía, lo mismo se seguirá con el hecho de que la mayoría de las personas estén más inclinadas a pedir el reconocimiento del daño o comunicar que están enfadadas, por ejemplo, más de lo que buscan vengarse o el castigo de la persona que les ha ofendido. Y las razones para eso, creo yo, pueden ser razones pues, de prudencia, de que seguir un curso de acción que sea de venganza, de retribución, es más arriesgado de lo que es simplemente comunicar que se está enfadado. Entonces hay razones extrínsecas, hay razones de prudencia a no buscar una acción de retribución. De ahí no se sigue, creo yo, que la retribución el deseo de retribución no siga estando allí como algo que es el deseo propio, característico de la ira. Hay un problema adicional, que es el problema con respecto a lo que dice Agnieszka Srinivasan, de que hoy en día las personas no están inclinadas a la acción violenta o al deseo de retribución, de castigo, de venganza, de lo que estaban los griegos. Yo creo que eso no es correcto. Si nos encontráramos en la situación de Clitemnestra, que nuestra hija, alguien mata a nuestra hija para una cosa, para hacer, bueno, porque sea la razón que lo hace, sea espuria o no, yo creo que una persona que se encuentra en la misma situación de que le matan a la hija, la asesinan a su hija o la violan a su hija, que padres de niñas en esta situación o de hijas en esta situación no se satisfacen con el reconocimiento del daño que han sufrido y mucho menos con un pedido de perdón. Eso sí, desean el castigo del agresor. Entonces, para considerar si de hecho hay un cambio cultural, el cambio cultural o el cambio de la cultura, o el cambio de lo que es la práctica normal entre nosotros hoy en día y los griegos de hace más de 2000 años, tenemos que ver cómo reaccionan las personas con respecto a situaciones comparables al mismo tipo de situación. Y creo que no hay diferencias
relevantes en eso. Finalmente, podemos pensar o preguntarnos qué razones deben prevalecer. ¿Debe el hecho de que hay razones para la ira prevalecer sobre el hecho de que la acción movida por la ira es contraproducente o pues puede tener malas consecuencias? Clitemnestra se venga de Agamemnon porque él sacrificó a su hija Ifigenia. Tenía razones para ello. El hecho de que una madre le maten a la hija es una buena razón moral para estar furiosa. ¿Es el deseo retributivo? Es el deseo adecuado, diría yo. O sea, tiene la emoción que se ha de tener ante esta situación, y el deseo de venganza también es el adecuado, es comprensible, es parte de lo que es la ira. Aún así, actuar en la acción que está movida, motivada por ese deseo, acaba por ser contraproducente, una vez que Orestes y Electra matan a Clitemnestra. En casos actuales, que entre los muchos que existen en el mundo en este momento, los palestinos y israelíes, de cada parte, de banda a banda, cada parte tiene buenas razones, muy buenas razones morales y políticas para la ira, más que razones. Pero los deseos que motivan las acciones, los deseos que la ira produce, son contraproducentes, y actuar con base en esos deseos aún más. Hay una analogía que podemos hacer con el odio, que es una emoción más compleja que la ira, y que podríamos pensar que hay casos en los cuales el odio el mismo puede estar también justificado, pero que el odio el mismo no solo es contraproducente, como es una mala emoción. No es simplemente una emoción negativa que evalúa a otras cosas de forma negativa. Es una emoción que es mala en sí misma, porque involucra aspectos morales que son problemáticos, y involucra deseos también ellos muy problemáticos. Por ejemplo, podríamos imaginarnos un caso en que el odiar a nazis esté justificado. No es difícil imaginar un caso así. Casos reales así, además. Podríamos decir que la condición de adecuación del odio con respecto a los nazis sería algo como que se ha de odiar a los nazis por el mal que han causado, y el odio estaría justificado hacia cualquier grupo de personas que tengan esos tipos de rasgos, el tipo han realizado el tipo de acciones que ellos han realizado. Así, las evaluaciones morales negativas de los nazis están justificadas. Las acciones en contra de los nazis estarían, por lo tanto, también justificadas, podemos imaginarnos, sea el castigo, exclusión social o destrucción. Así lo pensaron en el juicio de Nuremberg. Estaba justificada la acción de castigo en contra. Y además hay también el deseo de hacerles daño, de humillarlos o incluso de matarles, que también lo estaría. Pero lo que yo me gustaría proponer es que el hecho de que tengamos razones para tener una emoción negativa, ya sea la ira, la rabia, incluso el odio, eso es compatible con que esas mismas emociones sean moralmente malas, más allá de los efectos contraproducentes que pueden tener. Entonces, por una parte tenemos la cuestión de que en general llevan a consecuencias negativas, pero además esas emociones de ellas mismas son ellas mismas moralmente negativas, no simplemente como evaluación de cosas negativas, pero ellas mismas son negativas. Eso es compatible con que a veces puede no haber alternativa a la ira, dados los hechos y todo lo que haya pasado. Ejemplos de las acciones movidas por el odio, que ahora estamos hablando del caso del odio. En febrero de 1945, la Fuerza Aérea Británica y sus aliados americanos lanzaron casi 4.000 toneladas de bombas sobre Dresde. La tormenta de fuego que siguió mató a 25.000 personas, arrasando el centro de la ciudad, succionando el oxígeno del aire y asfixiando a la gente que intentaba escapar de las llamas. Dresden no era una ciudad estratégica, no era una ciudad que tuviera bases militares, no tenía fábricas relevantes, era una ciudad civil donde vivían personas, y en realidad durante prácticamente toda la guerra no había sido bombardeada y muchas personas se habían refugiado ahí. Pero entre las personas que murieron se incluían muchos niños y personas de todo tipo, mujeres, personas mayores, etc.
la justificación, es difícil de encontrar la justificación. La destrucción de Dresde es comparable a la destrucción de las bombas atómicas en Japón. Y es difícil de justificarla como parte del uso estratégico, a no ser que sea como una venganza en contra de los alemanes por el apoyo al régimen nazi. Y lo mismo con respecto a la violación de mujeres alemanas por los soldados soviéticos del Ejército Rojo después de la caída de Berlín. Se calcula que cerca de 2 mujeres alemanas fueron violadas por soldados del Ejército Rojo soviético. Mujeres de todas las edades, y cerca de 200.000 mujeres y niñas se murieron debido a propagación de enfermedades. Así, el odio y las acciones movidas por el odio no son justos ni moralmente permisibles, aunque puedan ser comprensibles dadas las cosas que causan esas emociones. Así, deberemos, creo yo, una vez que nos consideramos correctamente el tipo de consecuencias que se pueden seguir y el mal que se puede hacer cuando se actúa motivado por estas emociones negativas, es relevante así considerar cuáles son las razones prudenciales en contra de actuar con base en la ira en la vida pública, en la sociedad democrática. Hay muchos tipos de razones prudenciales en contra. En un estudio, el primer que menciono, se verificó que son las personas que tienen posiciones de autoridad o más estatus social que son más propensas a manifestar la ira. La ira demuestra autoridad. La ira desempeña un papel en la violencia entre grupos. Con el agravio narcisista, de personas que sufren que son narcisistas, son más propensas también a sentir ira por presumibles ofensas y agravios, y se correlaciona con la agresividad. Con el agravio machista juega un papel en la misoginia. Con el desprecio y el asco se relaciona con una acción violenta en acciones en violencia de masa. Actuar movido por la ira conduce a una escalada de los conflictos. No tiende a llevar a la resolución de conflictos. Así, las razones prudenciales creo que son muy relevantes, aunque en algunos casos se puede estar justificado, puede ser razonable sentir ira. Hay un filósofo que se llama Maxime Lepoutre, que reconoce la importancia de las razones de prudencia, y considera que debíamos considerar todas las cosas, ponderar todas las cosas antes de decidir si es razonable o no permitir la expresión y la manifestación de la ira en una sociedad democrática, pero sugiere que se podría defender el lugar de la ira, digamos, de su comunicación para algunas finalidades sociales en sociedades democráticas. Entonces, el argumento que ofrece Lepoutre es un poco distinto. Él dice que podemos tener razones para la ira hacia alguna injusticia, y además el hecho de que comunicar la ira puede, por algún tipo de contagio emocional, llevar al cambio de percepción de la situación por los demás. O sea, si yo sé que existe algún tipo de situación injusta o de algún caso que considero que sea inmoral, si yo estoy enfadada o irada y lo expreso o lo explico a los demás, eso puede llevar a que personas que antes no veían la presencia de ese tipo de injusticia podrían cambiar su percepción de la situación. Yo creo que es una propuesta interesante, pero infelizmente creo que es lo que los ingleses llaman wishful thinking, que es un poco, le gustaría que fuera así, pero no tenemos. Yo creo que las personas nos sentimos bien cuando pensamos que estamos actuando de forma en defensa de la justicia, y además nos sentimos bien si estamos actuando con base en nuestras emociones, lo que nuestras emociones nos llevan a hacer, pero no tenemos indicios de que
de que haya cambios relevantes simplemente por la comunicación de la ira. Y en realidad creo que hay indicios contrarios a ello. Hay problemas relacionados con la noción del contagio emocional. El problema de la comunicación de la ira es que el efecto que ella pueda tener depende de los receptores del mensaje, o sea, depende de nuestro público, de nuestra audiencia. El contagio afectivo emocional es más probable si estamos en nuestro grupo, rodeados de personas que ya piensan como nosotros, que se identifican como nosotros, con quien empatizamos o que empatizan con nosotros. Y en ese caso, si expresamos nuestras emociones, la posibilidad de contagio emocional con ellas es más alta. Pero hay casos que pasa lo opuesto. Si estamos expresando nuestras emociones a personas que no son de nuestro grupo, que no se identifican con nosotros o viceversa, que no empatizan o no simpatizan con nosotros o al revés, y además si se sienten acusadas de responsabilidad o de culpa de algún daño moral, eso puede, eso sí, llevar a una distancia emocional y no a un contagio afectivo. En realidad hay trabajos importantes que estudian cuestiones de cómo se aumenta la polarización afectiva en situaciones de este tipo y cómo aumenta la radicalización política, que personas que trabajan precisamente en cuestiones de psicología social y de las emociones, que nos dicen que las atribuciones de responsabilidad y culpa, que se basan en distinciones entre mi grupo contra un grupo ajeno, digamos, están bien establecidas en la literatura sobre chivos expiatorios, o sea, de cómo acusar a personas de que son los responsables, los culpables de tal y tal cosas. Y las personas, nadie les gusta ser acusado, mucho menos públicamente, sobre cuestiones relevantes. Las personas intentan evadirse de acusaciones de responsabilidad. Hay, por lo tanto, riesgos reales en sociedades democráticas, de acuerdo con estos autores. Hay procesos emocionales que afectan a la identidad de las personas y ofrecen una explicación adicional de la actual popularidad de la derecha radical, por lo menos en Europa, que está en aumento, en crecimiento, no solo entre trabajadores de clase baja y media, sino también entre clases medias cuyas inseguridades se manifiestan como temores a no poder estar a la altura de entidades sociales. El resentimiento explica cómo las emociones negativas, miedo, inseguridad en particular, se pueden transformar. El primer resentimiento es el francés, el ressentiment, la noción nietzscheana, que por medio del miedo y la inseguridad se puede transformar a través de la vergüenza reprimida en ira, resentimiento y odio hacia los percibidos enemigos del yo o de los grupos sociales asociados. Y eso sí lleva a un distanciamiento emocional de identidades sociales que infligen vergüenza y otras emociones negativas. O sea, lo que nos están diciendo estos autores son maneras de ver que actuar con base en la ira y hacer acusaciones de culpa y de responsabilidad moral a otros en ciertos contextos puede llevar a un distanciamiento emocional y al aumento de la polarización entre las personas, que las personas acabarán por buscarse aspectos de identidad que perciben como positivos o estables, como la nacionalidad, la etnia, la religión, el idioma, etc. Yo creo que estas consideraciones, las que hemos tenido hasta ahora, son consideraciones muy importantes para pensar que debemos tratar con mucho cuidado y la idea de que me parece un poco un idealismo un poco ingenuo, de que es muy positivo que las personas manifiesten sus emociones negativas como parte de movimientos de justicia. Aunque estoy dispuesta a considerar y reconozco que hay casos muy importantes, por lo menos un caso importante, positivo, que podemos considerar, que es la excepción. En Sudáfrica, al final del régimen del apartheid, se organizó una comisión de verdad y reconciliación
que permitía que las personas se reunieran y expresaran su rabia, no por el fin del régimen, no lo he explicado bien, rabia por lo que había pasado antes del final del régimen. Este contexto es un contexto histórico extraordinario, que promovía explícitamente la unidad nacional de la reconciliación y además en un propio acto, una ley que fue aprobada, una declaración que fue aprobada por el gobierno, declara condiciones muy excepcionales y que creo que no son las más comunes. La ley en cuestión es la Ley de Promoción de la Unidad Nacional de Reconciliación de 95, que dispone la investigación y establecimiento de una imagen lo más completa posible de la naturaleza, causas y el alcance de las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo comprendido entre marzo de 1960 y la fecha límite contemplada en la Constitución. Pero hace cosas importantes, o sea, además de intentar averiguar, investigar toda la verdad, o tanto cuanto posible, reconoce la concesión de amnistía a personas que revelan plenamente todos los hechos pertinentes. Además, está motivado por un deseo de reconciliación. Enfatiza el punto sobre el futuro fundado en el reconocimiento de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica de todos los sudafricanos, independientemente de su color, raza, clase, creencias o sexo. O sea, es la actitud, además de dar amnistía, reconoce la igualdad de todas las personas, sea cual sea su color, raza, etc. De nuevo, vuelvo a repetir que es necesario establecer la verdad y dar a conocer los resultados para evitar que los tales actos se repiten en el futuro. Este es otro punto que me parece muy importante. Lo que la ley hace, lo que la comisión hace, es parte de lo que la IRA presumiblemente intenta hacer, es evitar que las ofensas que se han sufrido se vuelvan a repetir. En el caso de la IRA, son deseos, objetivos o ofensas que uno ha sufrido que de forma muy básica, por la manera como la emoción ha evolucionado, las reacciones y los deseos que se manifiestan cuando se actúa de forma airada, son maneras de evitar que se pueda volver a sufrir cierto tipo de acciones. Aquí la Ley de Promoción de la Unidad Nacional de Reconciliación de Sudáfrica intenta garantizar que no se repetirá, pero que vamos a garantir la unidad nacional y bienestar de todos los ciudadanos sudafricanos y la reconciliación. Entonces, en este caso, lo que parece que estamos haciendo es una especie de invitación de la furia, digamos, a la polis, como en la trilogía, como las Euménides, en que se transforman en maneras de expresar, que expresen también información, que nos den razones que se puedan ponderar, de forma a poder administrar la justicia. Y así es lo que os estaba diciendo, es un nuevo areópago de Atenea, esta Ley de Unidad Nacional de Reconciliación, porque promueve evidencia e información, o sea, conocimiento, unidad de reconciliación, es decir, tratar a todos los ciudadanos como iguales y así disipar preocupaciones que pueden que suscita la objeción moral, que la IRA puede tratar a alguien como inferior o menos merecedor de derechos de respeto o dignidad como persona o ante la ley. Y así, garantizando el tratamiento igualitario a todos los ciudadanos, así se garantiza que la objeción moral no se puede plantear. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Ya está. Bueno, muchas gracias, Teresa. He dejado de compartir. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias a ti. Se abre el momento de preguntas. Pueden levantar la mano. Vieron que hay una opción para levantar la mano, ¿no? En Zoom. No sé si la manejan, en reacciones. Y eso los ordena, pero bueno, si alguien no conoce la función, me lo dice y lo anoto.
Ahí está Daniel. Está aplaudiendo, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la conferencia. Realmente me ha resultado muy clara, muy equilibrada, digamos así, en las consideraciones. Y me parece, bueno, algunas ideas que también me suscitaba esta en función de el término adecuación, digamos así, ¿no? El término adecuación me parece que presenta, o qué clase de adecuación, porque en principio hay una adecuación que podríamos llamar de tipo evolutiva, evolucionista, digamos, biológica, ¿no? Me parece que podría tratarse, sí, en principio, cada una de estas emociones básicas, entenderlas vía la teoría de la evolución y las comprendemos como adecuadas desde el punto de vista de acción-reacción biológica. Ahora, adecuación en sentido biológico, en todo caso, me puede dar un mayor grado de comprensibilidad cuando yo lo miro y veo cómo comprendo la reacción porque soy capaz de empatizar, porque biológicamente estoy en sintonía con ese tipo de emociones que me suscitan ciertos acontecimientos o ciertos fenómenos, ¿no? Entonces entiendo, porque me entiendo al otro en ese punto. Creo que la cuestión moral pasa por otro lado. O sea, va en otra dirección, y la cuestión prudencial, evidentemente también, porque implica digamos, ambas implican un orden, digamos, en la moral, bueno, le diría, casi podríamos decir un reino distinto. Y en la prudencial, un grado de utilización de consideraciones cognitivas, anticipaciones, vínculo social, inmersión en el lenguaje, en la cultura, etcétera, etcétera, que indudablemente dan otro sustento a poder. Ahí sí me parece que es significativo. Quizás lo que no se pueda, probablemente, quizá por varios millones de años, sea que se cambie la emoción. Pero lo que uno trata de ver es cómo puede cambiar en función de consideraciones morales y prudenciales la acción, ¿no? Y bueno, y con esto termino. Hay ejemplos muy lindos, lindos digo, por la potencia del ejemplo, pero son muy penosos por otro lado. En Argentina estamos viviendo situaciones, hemos vivido hace mucho tiempo alguna situación, por ejemplo, concreta, no me voy a referir al tema de desaparecidos y todo lo que implica, sino situaciones concretas. En la provincia de Catamarca, una chica es asesinada por algunos hijos del poder, podríamos decir así, y, o sea, hijos de gente que ocupaba cargos de poder significativo. Lo primero que era, obviamente, tapar todo esto, y la acción que llevó adelante la sociedad, encolumnado detrás de una monja, la monja Peloni, eran marchas de silencio, no eran marchas airadas. Marchas de silencio y con velas que sostuvieron durante muchísimo tiempo y lograron no solo que se hiciera justicia en ese caso, sino además hasta la caída de ese gobierno en ese momento de la provincia. Algo en ciernes está empezando a pasar actualmente en el Chaco, con otro asesinato también parecido. Bueno, en todo caso, parece como más interesante ese tipo de reacción, mucho más matizada, reflexiva, dolorosa, donde lo que se muestra y se reconoce es el dolor, Sí. mediante esa acción, no, digamos, bueno, me parece que logra mucho más reconocimiento todavía, algo por el estilo, ¿no? Bueno, nuevamente muchas Muy gracias. bien. No, muchas gracias, muchas gracias. Este ejemplo está muy bien. Yo he presentado algo como la conferencia de hoy con otro público en que la mayoría de la audiencia eran
norteamericanos. Y la actitud que tienen es muy distinta. Creo que en parte por su historia, pero también porque tienen experiencia de que hay mecanismos de administración de la justicia que, aunque por mucho que ellos se quejen, tienen mecanismos de administración de la justicia y de que ciertas cosas se resuelvan por forma judicial, de forma más rápida, lo que pasa aquí en España, por ejemplo. Y la ilustración de ese caso es lindo, no sé. Pero hubo casos aquí en España después de muchos años de que muchas personas han sido asesinadas por miembros de la ETA. Hubo un momento en que las personas en el País Vasco hicieron algo parecido. Hubo salidas en silencio de que ya está. Lo hemos aguantado en silencio mucho tiempo, pero ya está. Y creo que no son esas personas las que hablan en nombre de las víctimas que actúan de forma airada. Eran precisamente los etarras que lo hacían, ¿no? de pensar que estamos contra España, España está todo mal, y la acción imponderada. Y no sé, en el marco de reflexión sobre estas cuestiones que nos ofrecen muchas veces los norteamericanos, hablan siempre en términos de protesta. Y no todos los casos me parecen casos de protesta. El caso de una marcha en silencio, como este caso, no creo que sea una protesta, no capta bien la acción, creo yo. El significado del acto es distinto de la protesta, creo yo, si lo he comprendido bien. Sí. Sí. Yo creo que hay algunos casos de ese tipo, de que los históricos, tal vez no muchos, pero hay algunos casos en que las personas dicen, ya está, tenemos que manifestar eso, manifestar el dolor, manifestar o la tristeza y más que la ira, sí. Además, a mí me preocupa lo que parece que es una tendencia que de moda hoy en día, y a que mucha gente joven se apunta, se adhiere a ello, de pensar que no solo tenemos derecho o puede estar justificado actuar de forma airada o sentir la ira, pero además que las acciones movidas por ellas están justificadas también. Y de esto se siguen muchos problemas, en parte porque todos nos podemos, o sea, la parte cognitiva o epistémica que está detrás, todos nos podemos equivocar sobre lo que pensamos que son buenos motivos de ira. Pero incluso cuando los motivos sean buenos, no creo que sea automático, transparente o inmediato que las acciones que pueden estar movidas o motivadas por la ira acaben por ser buenas acciones o acciones razonables. Así que el ejemplo que me da Daniel es muy buen ejemplo. Sí, me lo guardaré. Por supuesto. ¿Cómo se llamaba el estado? Es la provincia de Catamarca, Provincia. de Argentina, de la República Argentina. Muchas gracias. A ver, Cristina. Buenas tardes. Muchas gracias, Teresa, por la ponencia muy clara, muy ordenada. Pero me quedé, no sé si entendí mal y quería saber si estoy en lo correcto. Tú decías que la ira es moralmente mala. Hay una parte mala de la ira, sí. Le explico la referencia si quieres. Dale. No sé que tengas más preguntas además No, me quedó resonando, sí, esto porque... Sí, yo no lo he desarrollado más en parte por falta de tiempo. Hay un artículo, hay una filósofa que se llama, no sé si ella es de Hungría originalmente o su familia es húngara, se llama Agnes Callard. Ella escribe muchas veces no sé si en New York o en el New York Times,
tiene un perfil bastante público, pero escribe, trabaja sobre filosofía, pues un periodo clásico, pero también sobre cuestiones morales. Y ella lo que un punto que ella tiene es que la ira corrompe, tiene un poder que corrompe, que es de una cierta manera es tan íntimo, o sea, que cuando estamos airados o tenemos furia con respecto a alguna persona, a algo que alguien nos ha hecho, esa persona vive en nuestra cabeza de forma tan íntima como si la quisiéramos, ¿no? Como si hubiera amor también. Está ahí y nos ocupa todo el tiempo, ¿qué me ha hecho esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y tal? Y a ver qué le haré. Entonces les dedicamos un tiempo pero es de una forma no sana, malsana, ¿no? Que nos corrompe, que nos obsesiona y que no... Y el punto de que ella decía de que siempre trae este sabor de sangre en la boca, incluso que lo tengamos muy controlado, eso siempre está ahí. Incluso cuando tengamos razones para estar airados, que las podemos tener, y para estarlo para siempre. Y es otra cosa que ella dice, que ningún pedido de perdón lo va a deshacer. Ningún pedido de perdón va a deshacer la ofensa, digamos, o el agravio, y tampoco el castigo tampoco. O sea, por eso muchas personas que desean castigos retributivos muy malos, muy fuertes, muchas veces siguen después, siguen enfadados e irados, porque claro, la acción sigue, no ha desaparecido. Podemos olvidarnos, eso es otra historia, ¿no? Si nos olvidamos de ello. Entonces, que hay algo, no es solo que puede tener malas consecuencias, pero que es realmente malo porque evalúa a otras personas como merecedoras de tratamiento o merecedoras de castigos que no son consistentes con tratar a las personas de forma igualitaria, digamos, por una parte, pero por otra porque es malo para nosotros mismos. Pero bueno, luego ella concluye que en fin, no podemos ser buenos en un mundo malo, que en un mundo donde hay situaciones de injusticia es inevitable que tener malos sentimientos. Claro, porque ahí hay dos momentos en lo que tú estás diciendo. Una cosa es el momento en que sucede la injusticia, ¿no? A mí me quedó esto de la violación de un hijo, ¿no? Que debe ser o la muerte de un hijo que en manos... Horrible, sí. Eso es lo peor que le puede pasar, y más a una madre. Yo soy madre, me pongo en ese lugar y digo, es lo Yo peor también, que me puede claro. pasar. Ahí Claro. va. Sí, ¿No? sí, Es decir, sí. en el momento que pasa, es imposible no sentir ira. Claro. O sea, por eso digo, no me parece que podamos decir que la ira es moralmente mala, porque no podemos evitar sentirla. Sí, en Ahora, ese sentido lo que no, sí claro. lo que sí podemos evitar en un segundo momento es toda esa rumiación de la que tú estás hablando, ¿no? De que no piense, digo, qué horrible, qué hago, qué le hago, cómo hago para, ¿no? Yo qué sé, pensar una venganza, ¿no? Etcétera. Eso sí, ahí estoy de acuerdo, en que se juegan otras cosas. ¿Me explico? Pero la ira en sí misma, decir que es moralmente mala, en ese primer momento, ahí es donde no estoy de acuerdo. Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo en otro momento. Sí. Muy Muchas bien, muchas gracias, gracias. Teresa, A muy ti, clara. Cristina. Muy bien, muchas gracias. Ricardo. Ricardo, está silenciado, Ricardo. A ver, para que... Ahí, ahora se te escucha. Ahora. Bueno, muchas gracias, Teresa, por tu exposición que nos ha dado cosas interesantes para pensar. Algunas cosas un poco desperdigadas, pero que me motiva a pensar esto. En primer lugar, la ira parece ser, si uno lo mira, digamos, fenomenológicamente, una reacción frente a ciertas situaciones de injusticia, de agresión, de humillación, pero una reacción que se desborda, ¿no?
En muchos casos se desborda, creo que los psicólogos lo entienden así, el doctor Bieber me puede corregir, que en muchos casos se desborda por la historia personal del sujeto, ¿no? Ahora, en otros casos, creo que se desborda por lo que decía recién esta colega Cristina, ¿no? Se desborda porque la escena es muy desbordante, ¿no? Bueno, la violación de una persona, una injusticia muy manifiesta, muy directa, muy presente, ¿no? Entonces ahí hay dos situaciones diferentes, ¿no? Alguno que es el desborde permanente por cuestiones personales y otra que parece más justificado por la situación. Y creo que un poco lo que decía también Cristina es muy atendible, porque fíjate que el propio derecho entiende como un atenuante ciertas situaciones, ¿no? De agresión manifiesta, de humillación, ¿no? El caso del que encuentra a su pareja con otra persona y lo agrede o lo mata, tiene un atenuante, ¿no? O sea que parece correr eso, pero igual tiene sentido lo tuyo que decías de la inmoralidad de la ira, en el sentido de que como actitud desbordada es muy probable que conduzca a ciertas actitudes no correctas, no adecuadas. Y el derecho también eso lo ha tenido en cuenta, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, se inhibe la justicia por mano propia, los parientes no pueden ser jueces, ni jurados, ni fiscales, etcétera, ¿no? Eso por un lado, me parece que el derecho tiene conceptualizado mucho de esto, ¿no? Bien. Por otro lado, segundo punto, tú decías que es discutible si hoy somos menos dados a la acción violenta que en el pasado. Vos sabés que yo creo que allí hay dos situaciones diferentes. En situaciones normales y medias, me parece un hecho constatable con pruebas fuertes de que sí somos menos violentos en situaciones normales y medias. Por ejemplo, porque el ciudadano normal de Roma iba a ver luchas de gladiadores contra animales salvajes que terminaban la mayoría de las veces en muerte. Hoy nadie iría a ver eso. Incluso en la mayoría de los países están prohibidos los juegos agresivos tipo riña de gallos, muy poca gente va, y si uno midiera ahí el perfil, es muy probable que sea gente con un perfil especial. O sea, bueno, el propio hecho de que la tortura era un mecanismo judicial admitido, o que las ejecuciones eran públicas. Quiere decir que yo creo que en términos medios y en situaciones normales, sí es verdad, me parece que hemos ido atenuando el grado de agresividad de la gente y de tolerancia a la agresividad. Ahora, claro, en situaciones extraordinarias o bajo una educación especialmente perversa, como han recibido ciertos grupos, yo que sé, el caso de la tortura, etcétera, así sí, ahí se desata, ¿no? Pero como término medio, creo que sí, que la civilización nos ha ido llevando a moderar eso, ¿no? Bueno, y una tercera cosa que quería decir, son cosas medio aisladas, pero me parece que sirven un poco para pensar, y es el tema del valor comunicativo de la ira. Eso vale la pena pensarlo y tiene mucho que ver con este fenómeno que se está produciendo del triunfo incluso electoral de discursos violentos en el mundo, ¿no? Ahora en la Argentina hay un sujeto que, como lo voy a adjetivar, prefiero no nombrarlo y es muy obvio
el nombre, ¿no? Todos sabemos quién es. Un sujeto que es desequilibrado, ¿no? Bieber podrá ponerle en la categoría nosográfica que corresponde, yo no la sé, pero es un sujeto absolutamente desequilibrado y hace discursos ultraviolentos, insulta en público, no tolera un segundo de discrepancia ni un gramo de diferencia y está creciendo en encuestas, por lo menos en ciertos ámbitos y entre la juventud. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso ya había ocurrido con Hitler, en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Entonces, ¿qué pasa? El tema de que la ira tiene un valor comunicativo y que genera adhesión es una cosa peligrosísima, eso es terrible. Un líder con ira mueve masas, es terrible, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería comentar, nada más. Muchas gracias, Ricardo. Te empiezo por el final, que fue lo más reciente, y luego te pregunto si no me acuerdo de... Eso es exactamente lo que... Pero yo creo que hay una polarización afectiva, como le llaman a algunos teóricos de ciencia política. No es que haya... no es simplemente una cuestión de que las personas tienen discrepancias en las opiniones, eso siempre hubo, es normal, hay personas que son cristianas, hay personas que son ateas, hay personas que votan a unos a otros, tenemos clubes de fútbol distintos, o sea, discrepancia, diferencia de opiniones siempre hubo, entonces eso no es el aspecto negativo, el aspecto negativo es cuando se traen estas emociones de forma que radicalizan la diferencia y se permite desconsiderar precisamente lo opuesto a lo que hizo el acto de reconciliación de Sudáfrica, de establecer que todos se han de tratar con igualdad de respeto y dignidad de la persona, pues tenemos ahora, aquí igual, o sea, tenemos en España un crecimiento de Vox, en Italia ha ganado Meloni, que es una señora mucho de derecha, en Portugal está creciendo Chega, que es también otro señor, dicen cosas... Ese caso me parece muy preocupante porque el señor en cuestión es una persona que ha estudiado Derecho, que estuvo en un partido socialdemócrata antes de ir por solo, pero creo que es una cuestión de estrategia completamente psicópata, de manera de ganar proyección, pues decir que ya sabemos que hay muchos robos no sé dónde, estos son los gitanos, cosas así, claro. Entonces, todos los políticos son corruptos, aunque él lleva toda la vida en la política, desconsideraciones de este área que parece que están expresando una gran indignación, pero en realidad todo sirve para, digamos, inflamar, hacer subir las emociones y sin ninguna consideración política real de qué política concreta quiere decir, y esas políticas sirven para... todo lo que sea atender a razones y a deliberar manteniendo respeto por personas de opiniones diferentes, eso está ausente, pero eso se ve de varios cuadrantes. Estoy dando ejemplos de derechos, pues tenemos los casos en España hay varios movimientos de nacionalistas que hacen lo mismo, lo que pasa es que el discurso de odio yo vivo en Cataluña, y aquí lo que tenemos muy común es el discurso de odio, que no lo dicen así, pero si escuchamos lo que dicen lo mismo que la Lega Nord en Italia. Que la Lega Nord en Italia dice que estamos aquí pagando a los perezosos del sur y que no trabajan, no sé qué, pues aquí lo mismo, aquí dicen lo mismo que los andaluces, el hombre andaluz es un perezoso que no trabaja, y consideraciones de ese tipo, y una introducción de... Hoy mismo estaba hablando con un colega italiano que se quiere presentar a la plaza aquí, que habla castellano, tiene un nivel de castellano relevante, pero todavía no tiene el de catalán, y él, pero no solo él por ser italiano, cualquier persona de otra parte de España, si no tiene el nivel de catalán, pues hay plazas públicas, en universidades o de administración pública, a las cuales no se pueden presentar. Y eso es una discriminación que se permite dentro del territorio español, por cuestiones de etnia lingüística. Cuando se debería garantizar que todos tienen acceso a lo mismo.
¿no? Dentro del mismo Estado, todas las personas deberían tener el acceso a las mismas cosas en condiciones de igualdad. Y eso no existe. Pero esto se va justificando con cualquier crítica, o sea, hacer una redistribución de los impuestos entre regiones más o menos ricas de España, en que Cataluña y el País Vasco son las más ricas, es que España nos roba. Exactamente lo mismo que dice la Lega Nord en Italia, ¿no? Y esta ofensa, actitud que hay de unas partes o de otras, que se legitiman en la vida política, en el discurso público, y que no se critican, no se comentan, porque, en fin, porque se piensa que está justificado por algún tipo de insulto, ofensa o agravio sufrido en el pasado, ¿no? Que sé que hace 50 años se ha sufrido no sé cuántos agravios bajo el franquismo, por lo tanto hoy en día está justificada este tipo de conducta. Y lo mismo en Israel. Como hemos sufrido el holocausto, estamos justificados en ahora llegar y echar a ciertas personas de sus casas. Hay un problema que genera problemas, porque este tipo de acción no es compatible con una resolución pacífica de la vida, de la polis, digamos, de la vida pública en la sociedad. No es compatible con una resolución pacífica del conflicto entre Israel y palestinos. No creo que se pueda resolver bien. Bueno, nos preocupa mucho, vamos a tener elecciones ahora aquí en España. No creo que se puedan resolver bien las situaciones políticas en España, porque creo que se radicalizan más los discursos y también las acciones. Y por eso sí, tienes toda la razón, que es creer que se puede usar la ira de forma positiva en la vida política es un riesgo un poco irresponsable. Tus otros puntos, el segundo, ¿cuál era? Dímelo muy rápidamente, a ver si me acuerdo. Menor tendencia a la agresividad a lo largo de la historia. Vale. Sí, hay cuestiones que sí que son culturales de educación, de normalización de la violencia, que se puede normalizar y no dar importancia a la violencia. Yo que sé, hace muchas décadas era normal pegar a los hijos, bater a los niños como educación, se pensaba que era parte de la educación, y eso hoy en día está muy mal visto. Se puede incluso perder la potestad o la custodia sobre los hijos si hay algún tipo de agresión. O sea, hay menos tolerancia, en parte por los cambios políticos y porque se ha subido, digamos, la ponderación y la racionalidad en el mundo político. Pero hay muchas, pero lo que no creo, pero el punto no tiene que ver con el cambio de las costumbres o con cambios culturales de este tipo, creo yo, de las cosas que se pueden cambiar con la educación, ¿no? O sea, es como decir que bueno, tú mismo diste el ejemplo de los alemanes, ¿no? Los alemanes eran el pueblo más civilizado en Europa en los años 30 o hasta los años 30, que era inconcebible, ellos mismos no podían imaginarse que estarían apoyando, estando de acuerdo con, o sea, es muy fácil, por mucha educación que tengamos, el cambio a volver a la barbarie creo que es muy fácil y nunca estamos salvos de ello. ¿Me permitís una aclaración ahí? Porque eso yo lo he pensado bastante. Primero, es el caso de los alemanes, es espectacular. Sí. Primero, por eso yo te decía que creo que ha aumentado el rechazo a la agresividad en condiciones normales. Exacto, sí. No en condiciones extraordinarias. Y en el caso de Alemania, creo que hubo por lo menos dos cosas que crearon una situación extraordinaria. Bueno, la humillación de la Primera Guerra, la crisis, etcétera, Sí, ¿no? sí. Pero además, ahí hay otro tema precioso, y se fue ahora, Bieber no está, que es para psicología profunda, y es si
aquel orden que tenía Alemania antes de los nazis no era ya un orden, digamos, no basado en el consenso, en el entendimiento, etcétera, sino en un acatamiento demasiado rígido a la norma. Y una vez que los nazis lograron transformar que la norma era Hitler, entonces ese Sí. mismo mecanismo fue utilizado. O sea, hay dos cosas, ¿no? Una situación extraordinaria que se dio allí en la década del 30, pero además que el propio carácter de convivencia democrática de la Alemania prenazista ya tenía allí algo en el carácter que era íncitamente peligroso. Es un tema bien interesante. Muy interesante, gracias. Yo creo que solo no he comentado tu primer punto, perdona Ricardo. El primer que me punto comentaste. era el de... No, simplemente el de que... Un poco creo que Freud lo decía esto, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos todas las emociones. La cuestión es Sí, el sí, grado claro que y el sí. momento, ¿no? Todos las tenemos, sí. Claro, Sí, y el somos rechazo a la humanos. injusticia, la agresividad, la humillación, el destrato, es normal. Ahora, la Claro cuestión que es sí. cómo se maneja, Sí, ¿no? sí, sí. No, eso Y sí, sí. esto puede Ya depender sé. tanto de la situación como de ciertos rasgos caracterológicos, ¿no? Claro, yo aquí lo que había pensado cuando lo comentaste es que hay algunas cosas que no he comentado, en parte por falta de tiempo, es que son ejemplos de situaciones de ira que no tienen nada que ver con situaciones de injusticia o de ofensas o de humillaciones. Hay muchas situaciones en que las personas se sienten eh, se pueden pues, sentir airadas, puede depender del carácter o no, pero antes he mencionado, creo yo, los clubes de fútbol, pues si estamos asistiendo a un partido y el gran marcador de nuestro equipo falla un penalti, pues es normal que estemos muy enfadados con él. ¿Cómo has fallado eso? ¿Cómo puede ser? La gente se enfada y no son agravios morales, ¿no? No son ataques morales de ningún tipo, no es una humillación, es simplemente la frustración de un deseo, ¿no? La frustración de un objetivo. O yo estoy aparcando mi coche y no me doy cuenta de que hay algo allí y estropeo el coche, pues puede enfadarme, pero también son hay objetivos y metas y deseos que podemos tener que se ven frustrados y eso puede dar lugar a la ira. Y creo que esto es un fenómeno más genérico y más normal como parte de lo que es la ira y la parte que es común precisamente con otros animales y con los niños, ¿no? Los niños es quiero una cosa, no la tengo, pues se enfadan. Lo mismo con un animal, pues me quitan una cosa que yo quería. Y creo que esta debe ser, sospecho que esta es la base evolutiva de este tipo de emoción. Que luego la parte moral viene por encima, ¿no? En las situaciones morales, pues es que el objeto de la cosa con la cual estamos enfadados es otro tipo de interés, objetivo, deseo que podemos tener. Pero la emoción ella misma, pues es la emoción la misma que pueden tener un niño pequeño o algún tipo de primate, creo yo. Y claro que es muy siniestra sería la persona que no fuera capaz de sentir esas emociones. Me parecería una persona muy deshumana y muy... Claro, claro. Claro. Matías, hay una persona levantando la Gustavo, ¿no? mano. Gustavo Agüero. Bueno. Sí, ahí, a ver. Ahí tengo cámara, ahí tengo... Hola, ahora le Hola, ¿qué vemos. tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal? ¿Cómo bien. estás? Muchas gracias por compartirnos estas reflexiones y gracias también a los organizadores de este evento por dejarnos participar libre y gratuitamente. Bueno, han surgido varios temas, no solamente de la exposición, sino de estas conversaciones que estamos escuchando. Algunas acotaciones que podría hacer, pero bueno,
querría dejarla pasar, pero me cuesta. Nadie le diría a uno de nuestros jugadores que ha errado un penal, cómo has errado ese penal. Seríamos mucho más duros con... Al Sería menos peor. no es cómo has errado ese penal. No, sería una descarga mucho más fuerte, por una parte. Por otra parte, al menos para los que somos futboleros, no conocemos ese lenguaje. Insultos, otra gama, sí, sí, sí. Habilitamos un portal de insultos tremendo. Bueno, Sí, eso pasa, es pues, verdad. bueno, pero tiene que ver con eso y con algunos otros temas que han ido planteando, que me interesa a mí particularmente este punto sobre también la diferencia, si bien compartimos con mamíferos y demás, este rasgo de emocional o estos mecanismos emocionales, como dicen algunos neurocientíficos, también hay otra cuestión. Nosotros, habitantes del lenguaje, tenemos otros recursos para trabajar. Y si por un lado pensamos a las emociones, siguiendo más o menos esta línea de más la de Newton, como lo has presentado, que la de James, por ejemplo, es decir, pensar la emoción básicamente como un juicio que nosotros hacemos sobre una situación, acompañada por todo esto que sentimos y luego seguramente por las acciones que realizamos. En esta cadena, digo, como dos opciones, pensar que se trata de tratar de intervenir en la cadena, por ejemplo, que no pase nuestro enojo, nuestra furia, nuestra ira a la acción, o bien, digo, como un mecanismo autorrepresivo, o bien pensar en términos de gestión emocional o de educación emocional. Digo, ¿cómo podríamos trabajar sobre nuestras propias emociones pensando en términos educativos? ¿Cómo tal vez revisar nuestros valores, nuestro esquema de valores, la manera en la que llevamos a cabo nuestro juicio sobre distintas situaciones? ¿Es posible pensarlo eh, en estos términos pedagógicos? Digo, también pensando nosotros que Sí. somos docentes, ¿de qué manera plantearíamos esta situación? Trabajar más en mecanismos de autorrepresión de las acciones, por más que uno quiera Sí. ver, No. ver muerto a sus enemigos o a sus No. agresores. Sí, sí. Sí, es una cuestión de que tanto los que somos profesores y los que tenemos hijos, que todo esto nos interesa, ¿no? Este tema. Yo hay cosas que noto entre los... También tengo una hija, también soy madre, pero entre los otros niños noto cosas que yo creo que eran impensables cuando yo era pequeña, cosas que dicen los niños hoy en día, que es parte de lo mismo de lo que Ricardo antes decía de las personas impresentables en la política, ¿no? Yo veo niños diciendo cosas, pero diariamente, como si eso no tuviera significado, que te odio, o incluso a sus padres, ¿no? Y yo se decía, no, nunca, jamás, no, no. Sería impensable que yo alguna vez diría alguna cosa así a mis padres, incomprensible, lo mismo con mi marido, si es que no se nos ocurriría. Y incluso decir de alguna cosa o de alguna persona que no odiamos es algo muy, podría ser, pero muy puntual, o sea, muy concreto, de dar, saber lo que significa decir que se tiene esa emoción por alguna cosa, ¿no? Tal como no queremos a todo, no ni a toda la gente, lo mismo, tampoco podemos odiar así por... Pero esta facilidad del insulto es, en parte es un problema cultural, porque si no depende solo de uno u otro en casa, aunque lo podamos hacer en casa o con nuestros alumnos, de hacerlo comprender lo que significa efectivamente tener esas emociones hacia otras personas, ¿no? ¿Qué es esto de que significa odiar
o el desprecio, este tipo de cosas, ¿no? Y, en fin, en términos de educación, pues ya quisiera yo tener algo más útil que decir, además de lo que podemos hacer por nuestro ejemplo y por intentar llevar a ponderar en la medida que sea posible, pues que el valor de... El otro día estaba escuchando una ópera que no era bien, el tema no era tan clásico como las tragedias griegas, pero era sobre alguna historia de estas de la mitología romana, y salían otros dioses, ¿no? Apolo y Atenea, pero salía la temperanza, que es un valor, ¿no? O sea, el amor y la temperanza salían como diosas o dioses, como valores de... No restringir en el sentido de estar ahí haciendo una represión, pero de saber el valor de la temperanza, de saber ponderar las situaciones, saber ponderar las cosas y buscar razones, y saber conseguir a la distancia para evaluar realmente lo que significan los actos que se están, las cosas que se están valorando, ¿no? O sea, como los ejemplos que tenemos aquí de que la gente escribe o dice o ha gritado. Hoy mismo hemos revisto fotos de protestas muy violentas de aquí hace unos años, hace unos 5 años, pues las personas decían de todo tipo de insultos, lo que algunas veces los futboleros podéis dirigir al jugador, pero aquí se dirigía pues a cualquier persona que no sea adepta del movimiento, de un cierto tipo de movimiento, ¿no? Y pensamos, bueno, estamos hablando, pues yo qué sé, de personas que han venido aquí a trabajar con 15 años sin tener grandes recursos, simplemente hablan castellano, hablan español porque es su lengua materna. Eso no tiene un componente moral, no merece ser odiado simplemente porque es hablante de español y no ha podido estudiar más para no hablar catalán también, ¿no? O sea, el tipo de consideración que requiere pensar 2 veces antes de decir odio a no sé quién o muerte a no sé quién, son tipo de cosas que realmente están tan fuera de lugar, creo yo, y es importante, pero es que nos preocupan, incluso con mis alumnos, a los que les quiero mucho, los que ya son mayores, los que ya tienen 20 años o 22 o 23, algunos cuando se recuerdan de estos eventos de hace unos 5 años, los recuerdan como una especie de fiesta, ¿no? Como, bueno, fue súper guay, salimos en la televisión y todo el mundo lo estaba viendo, sin cualquier tipo de conciencia de los daños que han causado, personas que tenían pequeñas tiendas familiares que han perdido lo que tenían, los gastos económicos que ha implicado esto para el Estado, para la ciudad, además de la rotura social, ¿no? De la pérdida de confianza entre ciudadanos, entre conciudadanos, y que todo esto tarda en sanarse y en recuperarse cuando no hay por lo menos un esfuerzo de reconocimiento de igualdad de derechos. Ya hablemos qué lengua hablemos, tengamos qué raza tengamos o de qué clase social seamos. Bueno, entonces yo tengo estas inclinaciones un poco, en algunas cosas un poco francesas, ¿no? de la igualdad de fraternidad, que me da un poco de pena que estén muy olvidadas como ideales, aunque la Revolución Francesa también ha sido muy violenta, todo lo que vino después fue muy violento, pero los ideales ellos mismos no lo son. En fin, no sé si te ha ayudado alguna cosa, Gustavo. Sí, claro que Ayudar a sí, claro que sí. pensarlo, ayudar a pensar un poco, ¿no? No tengo soluciones, pero intentamos pensar. Sí, pero evidentemente sería un gran trabajo y parte de la responsabilidad que tal vez nos cabe a nosotros, bueno, hablo como filósofo, creo que tal vez la mayoría aquí lo somos, de qué papel, qué rol tenemos dentro de una comunidad. Tal vez sea una de las cuestiones, esto de
intentar aclarar, pero también intentar proponer, digo, en términos político-educativos, proponer solamente una forma de trabajar sobre nosotros mismos. Cómo construir nuestras identidades como pueblos, como comunidades, cómo restituir aquel tejido social que en algún momento tuvimos y que en otro tiempo se fue desgranando, se fue rompiendo. Así que tal vez, digo, yo al menos lo pienso de esa manera. Este es un compromiso político que siento que asumimos algunos desde las universidades públicas, las universidades nacionales. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Ricardo. Sí. Daniel quiere decir Ya algo. levanta la mano. Sí, una pequeña cosa. Había hecho una mención, Teresa, al narcisismo. Bueno, como psicoanalista, nosotros le damos una relevancia particular. Por supuesto, en sus aspectos formativos, digamos, indispensables, lo que en términos muy generales se habla de narcisismo sano, digamos así. Pero también es característico de la formación narcisística, y cuando esta es demasiado pregnante, demasiado importante en la estructura general de la personalidad, ¿de qué manera son recibidas lo que se llaman las injurias narcisistas? O sea, cuando se ve dañada la integridad narcisista, una integridad que no es solamente de orden por las razones de supervivencia, sino también por las razones de, podríamos decir así, de prestancia, por las razones de apariencia y de todo lo que me merezco, digamos, porque lo valgo, porque yo soy quien soy. Entonces, si eso tiene digamos, yo creo que ahí es donde intervienen indudablemente los antídotos, podríamos decir, no antídotos, pero por lo menos algunos pequeñas vacunas que podríamos tener con la educación, que es justamente la educación va a trabajar en la parte que puede, en no darle ese estatuto, no validar en el estatuto del tirano en cada uno, digamos así, porque uno lo merece, porque es el monarca. Esa validación de por sí nomás, bien sea por un exceso de algo que tuvo su carácter positivo, pero que también en su exceso es negativo, que es la valoración del individuo, de repente se transforma en al narcisismo como en un valor, ¿no? Sí. Y entonces creo que en este punto, tanto a nivel educativo como en la consideración del otro y a nivel de los valores, bueno, formaría parte del proceso que podría ayudar, o que ayuda, me parece, en muchas circunstancias, a que eso sea más morigerado, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo me acuerdo siempre de lo siguiente. Cuando yo tenía unos 25, 30 años, 25, estábamos asistiendo a procesos sociales interesantes, ¿no? Que se habían sucedido, por ejemplo, en la década anterior, en el 50, en el 60. La mayor igualdad entre géneros, mayor liberalidad sexual, una educación menos autoritaria, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí había generado la idea utópica de que eso necesariamente, cuando mediaran 2, 3 décadas, nos iba a llevar a una rebaja del nivel de agresividad de la gente
y del nivel de simplismo, porque también esas dos cosas están vinculadas. Sin embargo, hoy, 30 o 35 años después, veo que no fue así. Se aflojó el autoritarismo en la familia, se aflojó el autoritarismo en la escuela, se liberalizó el sexo, en fin, una serie de cosas que nosotros pensamos que iba a tener un efecto, digamos así, bajar el nivel de neurosis, y no ha ocurrido. ¿Por qué será eso? Bueno, es una falta de estructura por una parte, creo yo, que hay demasiado, bueno, hay un conjunto de cosas que nunca pensé ver y también se ve entre los niños, ¿no? De que la cantidad de tiempo que ellos pasan mirándose a sí mismos en una pantalla no es normal, creo yo. Pero eso es muy reciente, yo me refiero un No, pero poquito eso es más parte, largo. yo creo que es parte de lo mismo, es una valoración, es poner cualquier deseo individual que uno pueda tener como un valor en sí mismo. Y solo porque el hecho de que yo quiero esto, porque yo deseo esto, porque ahora me parece que siento esto, lo puedo expresar, y si no me lo dejas expresar, entonces esto ya está muy mal y puede enfadarme, puedo estar airada. Bueno, pero la idea que nosotros manejábamos en el Sí. 60 y en el 70 era que esa liberalización de la expresión iba a bajar el nivel de represión y de agresividad, y no ocurrió así. No. Era una especie de, creo que es un idealismo que ocurrió, pues que en nuestros países de aquí, en Portugal y España, lo mismo, de con el final de las dictaduras y la liberación de muchas cosas, claro, se venían de unos sistemas muy represivos y que entonces finalmente libertad de poder hacer lo que no podíamos hacer, pero hay, bueno, yo creo que hay partes que tienen que ver con lo que se puede ganar, eso ya son cuestiones distintas con el capitalismo y todo lo demás, de lo que se puede ganar con vender a las personas la idea de que vuestra felicidad y vuestro bienestar resulta de satisfacer cualquier deseo que uno pueda tener, uno mismo, y eso no es verdad, es una mentira, para empezar. No es verdad que se pueda ser feliz simplemente satisfaciéndose todos los deseos que uno pueda tener. Y claro, los narcisistas, esa es una cuestión muy interesante. Hay paradigmas que no hace falta mirar a generaciones más jóvenes, basta mirar al Donald Trump, que es un narcisista, que procesos de venganza que hace contra personas porque alguien se ha atrevido a hacerle una crítica o porque alguien se ha atrevido a oponerse a algo que quería. O sea, de personas que les ha quitado, creo que era un procurador general de no sé qué distrito de Nueva York, que le estaba investigando una cosa que, bueno, tenía que ver con sus negocios, pues esa persona perdió el trabajo, pero por una cuestión de pensar que ese señor tiene el derecho, por ser quien es, a hacer lo que le apetece. Y es una forma de narcisismo, parece algo patológico, pero hay muchos por ahí parecidos, y es preocupante que no, en fin, no sé. Eso ya no sé más, no soy psicóloga, no puedo dar más soluciones a esas cosas, en fin. Yo creo que podemos, como Gustavo sugería y como vosotros sugerís, hay cosas que sí que podemos, y Daniel también, hay aspectos de la educación que se pueden trabajar. Y por lo demás, pues como yo creo que volveré a mirar más cosas de los clásicos, ya sean óperas basadas en los clásicos o tragedias, porque ya lo tienen todo. Creo que ya lo representan todo lo que somos los humanos, no hemos cambiado tanto. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a vosotros por todo, me ha gustado mucho poder conversar. Lamentablemente por la época del año no tuvimos la convocatoria que hubiera merecido, pero bueno, va a quedar colgado y supongo que muchos colegas lo van a ver. Bueno, Y muchas les va a gracias. ser de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho. Bueno, gracias, Teresa, y saludos a todos por allí. Ya les diré. Bueno, Bárbaro, entonces, bárbaro. muy bien. Pasarlo bien. Bárbaro.
Muy bien. Nos vemos en Muchas cualquier gracias. momento. Hasta pronto, espero. Chao. Adiós. Chao. Teresa, Sí, dime. probablemente esté por Italia a fines de septiembre, no sé si en septiembre o octubre. No sé si tú vas por algún evento, capaz nos vemos. Italia no creo, creo que iré a Austria en algún punto de septiembre, pero ahora como tengo la coordinación de un máster, tengo mucho trabajo por aquí, no podré viajar mucho. Creo que Está antes, bien. justo Igual antes, sí. no hay que olvidarse que en Roma está el Mundial de Filosofía en el 24, ¿no? Ah, es verdad, eso lo habíamos comentado el año pasado. Sí, sí, Ah, sí. y en Uruguay está el Congreso Interamericano de Filosofía en diciembre del 24. ¿Ah? Que Interamericano, lo muy bien, estamos lanzando dentro de 15 días. Ajá. Muy bueno. muy bien. Ah, primero tenemos que ir a una reunión con los delegados de todos los otros países, pero ya Ujú. está prácticamente todo cocinado para alargarlo en unos 15, 20 días. Temario, condiciones, Pues etc. ya nos Pero va a haréis ser en llegar, la primera semana de diciembre del 24. Ajá. Excelente. perfecto. Muy Ya bueno. nos harás llegar la información. Muy Sí, bien. claro que sí, Iremos, claro que llevaremos, sí. llevaremos bidones con agua. ¿Cómo Sí, no? sí, por ¿Cómo favor, no? serán bienvenidos. ¿Cómo no? Aquí no hay mucho, aquí estamos un poco parecidos con falta de agua también, en fin. Bueno, muchas gracias por todo, por la Bueno, que pasen invitación. bien. Chao, Gracias. chao, Adiós, chao, gracias, adiós. chao.